¿Qué dice la nueva Constitución? Es este espacio que hemos instaurado acá en Radio Universidad de Chile, no solamente acá en Radio Análisis, sino que también en Política en Vivo, donde analizamos el texto constitucional de acuerdo a lo que establece en sus diferentes artículos para que usted pueda votar de lo más informado e informada posible en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Hoy vamos a hablar del derecho a la vivienda y la ciudad. Está con nosotros la académica del Instituto de la Vivienda de nuestra casa de estudios, la profesora Rebeca Silva, a quien le damos la bienvenida. Profesora, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida acá a Radio Universidad de Chile. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Gracias. Sí, muy bien. Vamos a hablar respecto de vivienda, profesora, a propósito también de que usted ha participado, bueno, no solamente por su área de expertise, sino que también ha estado participando en diversas instancias donde se ha dialogado, se ha conversado respecto del proceso constituyente, en particular respecto de este tipo de temas. Partamos viendo, profesora, lo que dice el artículo 51, que tiene 5 párrafos y que en su primer enunciado señala que toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Para comenzar esta conversación, profesora, ¿qué implicancias tiene este artículo que establece la propuesta que será plebiscitada en septiembre? Sí, bueno, la nueva constitución instaura un modelo de Estado social y democrático que involucra un cambio en lo que existe actualmente en la constitución. Y ese cambio permite pensar en una activación en este rol del Estado, ¿no es cierto? Que está referido fuertemente a los derechos sociales básicos de las personas, ¿no? Como en esta idea de ser un promotor del bien común. ¿No? Que están ahí señalados. Y eso implica, ¿no es cierto?, diversas formas de protección y garantía jurídica, aunque yo no soy experta, digamos, jurídica, pero sí garantiza una protección, ¿no es cierto?, a esos derechos para que sean provistos por el Estado, ¿no? Y eso abre un montón de posibilidades que hoy no existen y que obligan, ¿no? Le dan un rol mucho más concreto al aparato público de responsabilizarse por las necesidades de las personas, por ejemplo, cuando no tienen acceso a una vivienda. Ujú. Dentro de lo que nos dice este artículo, ¿no es cierto? Y cuando habla de la idea del derecho a una vivienda digna y adecuada, y que para ello se deben tomar las medidas necesarias para asegurar su goce universal, ¿no es cierto? Se suma el concepto de que el Estado consagra, ¿no? Esta idea de participar o ser clave, digamos, en el diseño, la construcción, la rehabilitación, la conservación y la innovación de la vivienda como tal. Eso es un cambio relevante porque nos obliga también a pensar, bueno, ¿qué vamos a entender, no es cierto?, por una vivienda digna y adecuada. ¿Qué significa esa dignidad, no? Está definida en varios parámetros, ¿no es cierto?, que están siendo considerados como qué tan asequible es, ¿no es cierto?, la tenencia, una serie de otras cuestiones. Sin embargo, también nos obliga a pensar qué es la dignidad desde quienes habitan los distintos territorios, desde quienes habitamos los territorios, ¿no es cierto? Y eso sin duda abre espacios de desafío que están vinculados a, me imagino que en algún momento irás a preguntar, ¿no? ¿Cómo vamos a implementar eso? Porque estamos todos en las mismas cuestiones, ¿no? Y tiene que ver, yo creo, con mirar cómo habitamos, ¿no? ¿Cuáles son esas experticias y esos saberes que están alojados en los territorios, en los propios habitantes? Ujú. Profesora, para hacer esta comparación respecto de lo que tenemos con la actual institucionalidad, ¿qué dice la actual constitución respecto de el derecho a la vivienda? No encontramos una definición específica como está vinculada en el nuevo texto constitucional, ¿no es cierto? Ni con respecto al derecho de la vivienda, ni con respecto a un tema, creo yo, mucho mayor y más complejo que es el derecho a la ciudad, ¿no es cierto? Es muy interesante como en el nuevo texto constitucional no es solamente la referencia a la vivienda como este objeto, ¿no es cierto?, independiente del territorio, ¿no? Sino que está vinculado a esta idea del derecho a la ciudad y a los territorios como tal, que el derecho a la ciudad es, como está definido en la plataforma global por el derecho a la ciudad, como ese derecho de todos los habitantes presentes y futuros a usar, ocupar, producir ciudades justas, inclusivas, sostenibles, que están definidas como un bien común esencial para la vida plena y decente. Y eso es interesante, ¿no? Hay un giro acá
muy relevante que está, cuando uno busca en el texto nuevo vivienda, aparecen 17 veces, ¿no es cierto?, en distintos apartados y aparece también vinculado a distintas corporalidades, ¿no es cierto?, a distintas categorías sociales que se reconocen en esta Constitución, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 28, ¿no es cierto?, hay un reconocimiento desde el enfoque de derechos, ¿no es cierto?, que dice que toda persona con discapacidad tiene derecho al goce y al ejercicio de su capacidad jurídica con apoyos y salvaguardias según corresponda a la accesibilidad universal, a la inclusión social, a la inserción laboral, a la participación política, económica, social y cultural. Y dentro de eso, por ejemplo, habla y alude también a la vivienda. Entonces, cuando hablamos de la vivienda digna y adecuada, es una vivienda que también dentro del propio texto reconoce esa diversidad de corporalidades, ¿no es cierto? Las distintas formas de uso también de la vivienda y del espacio en el marco del derecho de la ciudad. Yo creo que eso es una gran diferencia, ¿no es cierto? Y abre un marco enorme de posibilidades. Ujú. Profesora, este tema, el derecho a la vivienda en la propuesta constitucional, ha sido uno de los que más ha servido para desinformación o para la creación de una serie de mitos que han provocado legítimas preocupaciones en muchas personas, sobre todo a quienes, por ejemplo, son propietarias de viviendas sociales. Este mito o esta fake news respecto de que estas viviendas no van a ser heredables o que en cualquier momento se les va a poder expropiar, que en el fondo no van a ser dueños de la propiedad que tienen actualmente. ¿Qué podríamos decir respecto de ese mito según lo que dice en la propuesta constitucional? Eh, lo tengo que referir directamente al artículo 78, que dice claramente que toda persona natural o jurídica tiene derechos de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Se exceptúan allí los bienes comunes a las personas, como por ejemplo el agua, ¿no? Entonces es importante que quede claro, ¿no? Que quizás en los modelos de arriendo, como decía y explicaba también uno de sus entrevistados anteriores, en los modelos de arriendo, tal como es ahora, si yo tengo un arriendo, por supuesto que eso no es heredable, ¿no? Pero lo que es mi propiedad o mi tenencia, ¿no es cierto? Es algo que va a seguir siendo mío, que es heredable, ¿no es cierto? Y también se alude a que en caso de expropiación, eso se realizará con el justo precio, ¿no? También está considerado de esa manera y creo que yo he visto y he leído harto sobre cómo se ha desmentido, digamos, ese fake o ese temor, ¿no? Que existe sobre perder nuestra casa. Está Ujú. contenido específicamente y de manera muy clara en el artículo 78. Esto no está abierto a interpretaciones, porque algo que dicen desde quienes están a favor del rechazo es que no son desinformaciones, sino que son interpretaciones. Aquí no cabría, por ejemplo, espacio para ese tipo de mirada respecto al texto. Mira, yo no soy abogada, ¿ya? Yo trabajo en temas de derecho a la ciudad, ¿no? Y el habitar de las personas. Sin embargo, nosotros en el Instituto de la Vivienda discutimos latamente sobre estos temas y tenemos claridad, ¿no es cierto?, que efectivamente acá hay un marco, ¿no?, de protección y de garantías para las personas, para nuestra sociedad, ¿no es cierto?, en un marco diferente, distinto, que abre posibilidades, como te decía y que efectivamente está contenido como te comentaba, en el artículo 78, con todas sus letras, ¿no? Las personas van a tener el derecho a su propiedad y de todas sus especies, ¿no? Va a corresponder a la ley determinar, ¿no? El modo en cómo se adquiere la propiedad, cuáles son sus contenidos, sus límites, sus deberes, ¿no es cierto? Y dice en el inciso 3 que ninguna persona puede ser privada de su propiedad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante eh, desmentir, ¿no es cierto?, aquello que no está explícitamente contenido en el nuevo texto constitucional, ¿ya? Efectivamente, quienes no somos abogados, quienes no trabajamos en los ámbitos jurídicos, sabemos que esto abre interpretaciones, abre posibilidades, pero lo que acá se puede desprender es que hay una impronta mucho más fuerte respecto al tema de la protección de tu propiedad, incluso de lo que hoy día dice la actual Constitución.
Ujú. Profesora, hablemos del artículo 52 y de la importancia que se reconozca el derecho a la ciudad y al territorio. Sabemos que varios de los vicios que actualmente afectan a nuestra sociedad se deben en gran medida a la forma en la cual están estructuradas nuestras ciudades, sobre todo las grandes urbes como por ejemplo Santiago. ¿Qué podríamos decir de este artículo 52 y de lo que establece? Sí, bueno, como te decía antes, me parece que es un derecho fundamental que cuando uno lee, ¿no? Es muy grande el texto constitucional, pero cuando uno empieza a leerlo vinculando, ¿no? Uno puede hacer el juego. Yo invito a la gente que haga, ponga palabras claves en el buscador del mismo PDF, ¿no? Y uno puede ir viendo dónde aparecen esos conceptos claves, ¿no? El tema de ciudad vinculado a ciudadanía, ¿no es cierto? Y de derecho a la ciudad, ¿no? Que es partir, como te decía antes, relevando, ¿no? Este acceso a los territorios desde un enfoque de derechos, ¿no? El artículo 52 nos dice que el derecho a la ciudad y al territorio es un derecho colectivo, ¿ya? Es decir, de todos, de todas, ¿no? Y que está orientado al bien común. Se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad. ¿No? Dice que, por lo tanto, toda persona tiene derecho a habitar, producir, gozar, ¿no es cierto?, también, y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas, nuevamente, para una vida digna, ¿no? Volvemos al concepto de dignidad, ¿no es cierto?, que creo que tiene que quedar muy definido y eso va a ser sin duda también un desafío. ¿Qué es la vida digna? No es algo que vamos a definir Ujú, ni los expertos, ni, ¿no es cierto?, ni la institucionalidad, sino nosotros como habitantes, como te decía antes. Y otro aspecto importante que señala en el inciso 3 de ese artículo es nuevamente este rol del Estado, ¿no? En su deber de ordenar, planificar y gestionar los territorios, ¿no? Con equidad, con sostenibilidad, con accesibilidad universal, ¿no es cierto? Entonces ahí se vuelven a involucrar una serie de otros conceptos que involucran también este derecho a la naturaleza, ¿no? Que está el derecho al medio ambiente, ¿no? A un medio ambiente sano, ¿no es cierto?, etcétera, que está ahí contemplado. Y ujú, también agrega, dentro de los incisos 4 y 5, el garantizar la protección, ¿no es cierto?, y el acceso equitativo a servicios básicos. Yo creo que esto es fundamental. Se envuelven acá temas de movilidad, de conectividad segura, ¿no es cierto?, de promoción de la integración socioespacial también, que me parece que es importante porque acaba, ¿no?, ese artículo hablando, ¿no?, de cómo el Estado debe garantizar la participación de la comunidad en esos procesos de planificación y cómo se debe promover, ¿no es cierto?, y apoyar la gestión comunitaria del hábitat. En ese marco, yo creo que hay un distingo en lo que ha sido hoy día la noción de vivienda como objeto, como un objeto de lucro, además, ¿no? Que cambia el modelo en entender que la vivienda se conecta o debe estar conectada al sistema de la ciudad y de los territorios. Y eso involucra el cómo me muevo, ¿no es cierto? El cómo me desplazo, hacia dónde voy, cuáles son mis prácticas cotidianas finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que necesito? Hoy día eso vinculado además, por ejemplo, a los cuidados, ¿no es cierto? A la noción de este sistema integral de cuidados que se propone, es fundamental porque te obliga, ¿no? Y ahí te lo comento desde una perspectiva de género, en cómo reconocemos esas prácticas desde las diversidades corporales, digamos, en las que habitamos, y por lo tanto, cómo tiene que estar también provisto, ¿no? La infraestructura, los servicios, ¿no es cierto? Hablábamos con unas vecinas hace pocos días y comentábamos, ¿no? De que yo puedo tener mi casa, pero si mi casa no está en un entorno seguro, conectado, si no tengo acceso a colegios, ¿no es cierto? Si no tengo acceso a una movilización o un sistema de transporte que me permite integrarme a la ciudad, esa vivienda queda de algún modo limitando también mis posibilidades, ¿no? Entonces, eso yo creo que es súper relevante, bueno, lo he enfatizado mucho, ¿no? Es esa conexión de ver la vivienda dentro de un sistema, ¿no? Como parte de un sistema mayor. Y no es solo la mía, sino que es mi vivienda y la de los otros. Por eso se habla de ese derecho que también es colectivo, ¿no? De ese sentido de comunidad.
Ujú. Sí, estamos conversando con la profesora Rebeca Silva, académica del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile. Nos quedan un par de minutos, profesora, pero si pudiéramos resumir esto que hemos conversado para explicarle a alguien que, por ejemplo, va pasando por la calle y tiene dudas respecto de qué va a pasar con el tema de la vivienda con el plan propuesta de nueva constitución. ¿Qué podríamos decirle justo antes de que él se suba o ella a la micro para ir a donde tenga que ir? Que yo invito a que leamos el texto nosotros mismos, ¿no? Que tratemos, es un texto que es de fácil lectura. Yo creo que hay una propuesta nueva de ajustar la idea del derecho a la vivienda y el derecho al territorio a acuerdos que son internacionales, que ya Chile ha suscrito y que el Estado hoy debe garantizarlo, ¿no? Que me parece fundamental, ¿no? Entender que los mecanismos de acceso a la vivienda hoy están muy vinculados, ¿no? A un proceso más de mercantilización de ella, ¿no? Y que va más en función de cómo es la demanda, ¿no? Habitacional y cómo de algún modo yo no tengo las garantías de si voy a obtener o no una vivienda o si efectivamente esa vivienda que yo obtenga tendrá las condiciones mínimas necesarias, como decía antes, de conectividad. Me parece que hoy en día lo que se está proponiendo en en este nuevo texto, ¿no? Es poder disponer de condiciones que garanticen mayor estabilidad tanto de los precios, ¿no es cierto?, de la vivienda como del acceso. Se están abriendo nuevas formas, ¿no es cierto? Lo tiene el plan de emergencia habitacional en el que está trabajando el Ministerio de la Vivienda en nuestro país, ¿no es cierto? Donde se abren otras formas también de poder proveer vivienda, ¿no? Arriendos, cooperativas, modelos comunitarios, ¿no es cierto? Entonces, sin duda, yo creo que se abre una invitación, ¿no? Por ahí comentaba yo también en otro medio, a construir otras formas de entender ese derecho a la ciudad, incorporando la perspectiva de género, una mirada más interseccional, ¿no es cierto? También para entender la diversidad de cuerpos que habitan nuestros territorios y yo creo que es un gran avance el reconocimiento, por ejemplo, como decía también, de los pueblos originarios, ¿no? De los cuidados, de las personas con discapacidad y de todas esas realidades que también tienen que ser reconocidas no de manera asistencial, sino porque es un derecho, ¿no? Yo creo bueno, para mí hoy la oportunidad es transformar como nuestras bases estructurales, ¿no? De este modelo de sociedad y posicionarnos desde un enfoque de derecho que nos considere a todos, a todas, a todes, ¿no? Y que eso es una gran oportunidad, ¿ya? De que ya no dependa tu derecho a la ciudad de dónde naciste, o si eres hombre o mujer, o disidencia, o si eres rico o pobre. Yo pienso que esa es la oportunidad, ¿no? Que podamos reconocernos como iguales. Ujú. Así es, profesora. Y bueno, aprovechamos también de invitar a nuestros auditores y auditoras porque van a haber diversas oportunidades durante esta semana para seguir dialogando respecto del proceso constituyente y, por supuesto, diversas materias. Hoy, por ejemplo, se va a llevar a cabo el quinto conversatorio del curso Proceso Constituyente en Chile, Soberanía de los Pueblos para la Democracia y la Justicia Social, que va a tratar de los derechos fundamentales y en específico del derecho a la vivienda. Va a estar ahí moderando usted, profesora. También va a estar el coordinador nacional de Ucamau, Alan Castro, y el colaborador del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Ricardo Tapia. Eso va a ser hoy a las 19 horas. Se puede seguir a través del canal de YouTube Humanidades TV Uchile. Y mañana a las 18:30 horas en el hall central de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, allá en Marcoleta 250, se va a llevar a cabo el diálogo constitucional Derecho a la Vivienda y a la Ciudad. Esto también se va a poder seguir a través de el canal de YouTube Mundo FAU. Así que la invitación ahí para que puedan seguir profundizando en torno a estas materias junto a nuestros académicos y académicas. Profesora, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted y saludos a todos quienes están escuchando. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, muchas gracias. Y nosotros también nos despedimos, son las 9:55, 1,4. El IPC del mes de julio se dio a conocer durante esta mañana por parte del INE. Vamos a estar entregando detalles en nuestra segunda edición de Radio Análisis y en nuestro diario electrónico radio.chile.cl. Gracias a todos, nos vemos mañana. Ya llegan Antonella Esteves y Semáforo. Que tengan un buen día.